¿Qué tiene que ver el tipo de cambio con la violencia doméstica? Por insólita que pueda parecer esta relación, los economistas Ignacio Mullo y Martín Rossi encontraron que los vaivenes del dólar influyen en la cantidad de casos de violencia del hombre hacia la mujer. El propio Mullo lo explicó a principios de este mes durante la asamblea anual de antiguos alumnos del IEM, donde dio a conocer los resultados de esta investigación que luego fue seleccionada en Estados Unidos para que se presente en el Summer Institute del National Bureau of Economic Research, que se lleva a cabo todos los años en Boston, Massachusetts. Desde que se divulgó este estudio, desde que Mullo hizo la primera presentación pública, luego con las ampliaciones que desarrolló en algunas entrevistas, ha dado mucho que hablar. Dejamos pasar ese tiempo y vamos justamente a volver sobre este trabajo, entre otras cosas para tener en cuenta todo ese eco que ha generado. Está con nosotros el doctor Ignacio Mullo. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto estar aquí en este nuevo ciclo, este clásico de la mañana. Muy amable, muy amable. A ver, en un principio la afirmación suena un poco temeraria. Estoy seguro de que quienes escucharon por primera vez esta hipótesis saltaron, ¿no? Sorprendidos. Muchos y hoy mismo deben estar preguntándose cómo se llega a una conclusión tan rebuscada. Sí, yo no la llamaría temeraria porque asusta un poco, pero sí se podría decir lo de rebuscada o original o rara. Lo cierto es que aquí hay que pensar un poco cuál es el objetivo de esta investigación, que es analizar la relación entre el ingreso relativo del hombre y la mujer, o sea, el ingreso por género y la violencia doméstica. Y el tipo de cambio que aparece en los titulares es un instrumento simplemente para poder medir esta relación que tiene una literatura muy grande atrás. Sí. ¿Cómo afecta el ingreso por género a la violencia doméstica? Y nosotros vamos a darle allí algunos elementos más de contexto a los oyentes. Usted mismo relató en la conferencia que se metió en un debate que está instalado entre sociólogos y economistas a propósito de violencia doméstica, ¿no? Según usted mismo contó, hay un enfoque sociocultural que considera que la violencia doméstica aumenta a medida que crece el ingreso de las mujeres frente al de los hombres. Y por otro lado, hay un enfoque alternativo desarrollado por economistas que sostiene lo contrario, que a mayor ingreso de las mujeres en comparación con los hombres, la violencia doméstica disminuye. ¿Podemos profundizar un poco en esto? Exacto, sí. Acá lo interesante es que en ambas vertientes de la literatura hay resultados demostrados y publicados a nivel internacional y con calidad científica. Lo interesante es que están midiendo aristas diferentes de un mismo fenómeno. La primera corriente, la impulsada más que nada por sociólogos, se concentra en el aspecto sociocultural de la relación dentro del hogar y dice que cuando la mujer tiene un ingreso muy fuerte relativo al hombre, el hombre ve amenazado su tradicional rol de jefe de familia y en algunos casos toma actitudes violentas para defender este rol. La otra vertiente, que es más que nada, repito, impulsada por economistas, dice que y acá hay una sutileza importante, que dice que cuando el ingreso potencial de la mujer relativo al del hombre aumenta, esto genera un escudo psicológico que disuade al hombre de incurrir en actividades violentas dentro del seno del hogar. Pero usted es mismo, una disuasión. usted mismo lo subrayaba. Aquí. Sí, usted mismo lo subrayaba. Acá en esta segunda teoría se habla del ingreso potencial. Claro, porque incluso por más que la mujer no trabaje dentro del hogar, que tenga ingresos observados cero, si tiene un ingreso potencial, o ya sea porque tiene ingresos extralaborales o porque tiene nivel de educación que así se lo permite, el hombre es consciente de que tiene un potencial de independencia económica. O sea, el hombre es consciente, según esa teoría, de que la mujer puede conseguir un trabajo que le dé ese tipo de independencia económica. Eso lo demuestran estudios en Estados Unidos, que miden de forma original también el ingreso potencial entre hombres y las mujeres. Nosotros quisimos ver qué teoría domina en los datos en Uruguay. Entonces nos metimos en este trabajo que hace más de 1 año y medio que estamos trabajando y presentamos en este evento que fue mencionado al principio de la nota, pero que, repito, es un aspecto muy puntual de un fenómeno sumamente complejo, delicado, que es la violencia doméstica. Un fenómeno que es multicausal por definición. Nosotros no somos expertos en violencia doméstica, nosotros analizamos un enfoque económico del tema, que nos permite analizar alguna punta del problema, una arista muy pequeña, llegar a fondo y ver
¿qué implicancias puede tener esto, por ejemplo, de políticas sociales? Ajá. Entonces ahí nos metimos a analizar este tema. Y ahí surge todo el dólar y todo el tipo de cambio. Bueno, ¿y cómo hicieron para dar con la relación que estaban buscando? Acá el punto es que si uno mira cualquier economía, hay dos grandes sectores. El sector transable, que es el que comercializa con el exterior, la producción, los sectores exportadores, fundamentalmente en Uruguay, el sector primario, la industria manufacturera, en donde el precio del dólar genera una ganancia de rentabilidad. O sea, cuando aumenta el dólar, aquellos trabajadores que están en estos sectores como mayor rentabilidad ven aumentados sus salarios en general. El otro sector es el no transable, el que se destina más al mercado interno. Por ejemplo, servicios de educación, servicios de cuidado personal. Aquí en este sector evoluciona al revés. Cuando el dólar cae, este sector se beneficia, como así lo observamos entre 2004 y 2010, 2011 en Uruguay. Lo interesante de esto, lo que determina la relación causal entre el tipo de cambio y la violencia doméstica, es que los hombres, y esto pasa a nivel internacional de forma generalizada, y en Uruguay también, que lo medimos en particular, trabajan de forma más intensiva en los sectores exportadores, en los sectores que evolucionan positivamente con el dólar. El doble de intensidad relativa en Montevideo hay de hombres que trabajan en estos sectores, y esto de vuelta, no nos puede llamar la atención pensar que en la industria manufacturera o en un frigorífico trabajen más hombres relativo a la cantidad de mujeres que trabajan. Y lo contrario pasa en los sectores no transables que se destinan al mercado interno, como por ejemplo, nadie le puede llamar la atención que en un centro educativo hay más empleadas mujeres que hombres, o en un centro de cuidado personal pasa lo mismo. Entonces, esto es una relación que pasó tradicionalmente y se mantiene el día de hoy. Esto no quiere decir que vaya a seguir, porque las fuerzas de la tecnología hacen que esto vaya cambiando y se vaya suavizando esta diferencia, pero existe el día de hoy, lo hemos medido. Entonces nosotros dijimos, bueno, encontramos con la fuerte, agarramos un periodo en Uruguay, nos llamamos un experimento, que fue entre 2002 y 2010, donde tuvimos una depreciación muy fuerte del dólar entre 2002 y 2004, y después una apreciación casi tan fuerte que volvió el dólar en el 2010 casi a los niveles que estaban en el año 2002. Entonces, ¿qué tuvimos ahí? Las dos fuerzas. Un momento inicial donde el salario potencial de los hombres aumentaba relativo al de las mujeres, porque esos sectores donde más intensivamente se contrata a los hombres tuvieron mayor rentabilidad, y un segundo periodo del 2004 hasta el 2010 donde pasaba lo contrario, donde las mujeres se vieron beneficiadas de forma exógena, porque no es que hicieron algo en particular, sino porque como el dólar se empezó a apreciar, se hizo más rentable trabajar en sectores que se dedicaban a vender al mercado interno. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar, bueno, qué pasaba con la violencia doméstica en estos periodos en Montevideo. Vimos que lo midieron específicamente en Montevideo. En Montevideo. Los datos que tenemos son para Montevideo, tenemos todas las denuncias realizadas de violencia doméstica en Montevideo, y vimos que en el primer periodo, cuando el dólar subía, crecía par y paso la violencia doméstica. Y más interesante es en el segundo periodo, cuando el dólar empieza a bajar, la violencia doméstica también empieza a caer. Y esto es una cosa interesante. En un momento en que las denuncias de violencia doméstica empezaron a aumentar por las campañas que se empezaron a hacer. Entonces, tenemos un efecto fortificado por que habiendo más denuncias, igual cayeron las denuncias, habiendo mayor propensión a denunciar, cayeron igual las denuncias cuando el dólar empezó a caer. Esto fue una primera visión impresionista del efecto. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, hay muchos otros factores que pueden estar influenciando este comportamiento. Sí, porque la primera objeción o la primera llamada de atención que puede surgir es esta. Lo que ustedes comprobaron es que estas dos variables, tipo de cambio real y casos de violencia contra la mujer, evolucionan de manera paralela. Sube el tipo de cambio real, sube la violencia contra la mujer y viceversa. Pero eso no quiere decir necesariamente que una sea consecuencia de la otra. La otra, exacto. ¿No? Eso es la primera puede ser una gigantesca casualidad. Crítica que puede surgir, y es natural que así surja. El tema es que nosotros fuimos mucho más a fondo. O sea, nosotros no nos quedamos con esta impresión. Empezamos a hacer un análisis empírico con microdatos a nivel de cada uno de los barrios de Montevideo. Pero antes de eso, otra muestra de que este efecto es relevante. Por ejemplo, miramos lo que pasaba en los delitos similares a la violencia doméstica, pero que se reproducen fuera del ámbito del hogar. Lesiones personales, violencia privada. O sea, un motivo muy similar, pero que la agresión es contra una persona que no tiene relación familiar o de relación de pareja con la víctima. Vimos que en el primer periodo, cuando el dólar subía,
aumentaron las lesiones personales y la violencia privada. Y en el segundo periodo, cuando cayó la violencia doméstica, siguieron aumentando, ni se enteraron. Eso es un primer indicio de que acá hay algo subyacente que está en la relación. Y lo más importante, cuando fuimos a los microdatos, cada uno de los barrios, y clasificamos a cada una de las personas que viven en cada barrio de Montevideo en trabajador del sector transable o no transable, o sea, el sector que evoluciona favorablemente con el dólar y el que evoluciona favorablemente cuando el dólar cae, o sea, el no transable. Y vimos cuál era el impacto de un mismo efecto del dólar en un momento dado, en cada mes, sobre cada uno de los barrios de Montevideo. ¿Y qué encontramos? Que es mayor el impacto de un cambio en el dólar en aquellos barrios donde la proporción de hombres que trabajan en el sector transable es superior a la proporción de mujeres que trabajan en este sector. O sea, donde hay más intensidad de mano de obra empleada o potencialmente empleada en el sector transable. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos controlando el efecto por todo lo que pueda estar pasando simultáneamente en un mismo momento del tiempo en Uruguay, en Montevideo. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, cosas que afecten todo lo que se le puede ocurrir que pueda afectar la violencia doméstica, como por ejemplo estado de ánimo, frustración por problemas económicos, problemas de ingreso. Entonces, eso en un mismo momento del tiempo está controlado. Y entonces vamos a ese momento, imagínense el mes diciembre del año 2003, a todos los barrios de Montevideo, y vemos qué pasó con el dólar en ese mes y qué pasó con la violencia doméstica. Y da que el efecto es mucho más fuerte y estadísticamente significativo. Esto también es importante mencionarlo, porque esto es un trabajo científico, es un documento que está en proceso de presentar, como decías, a nivel internacional. Lo que nosotros presentamos en Uruguay es simplemente la punta del iceberg, que es una investigación bastante más profunda, que está de fondo. Pero lo que demuestra es que hay una relación que viene dada, repito, por este vínculo que va más allá de una correlación, que es los hombres trabajan más en los sectores que se benefician cuando el dólar sube. Como yo decía, se ha hablado mucho de este trabajo en estas semanas y han aparecido distintos enfoques, algunos a favor, otros en contra, otros con dudas. Por ejemplo, yo acá tengo una pregunta que llega desde la audiencia y dice: ¿cuán seguros podemos estar de la relación entre dólar y violencia doméstica? El periodo que se analizó va de 2000 hasta acá. Y es un periodo singular en el que la suba del dólar y la baja posterior fueron concomitantes con la crisis económica y la recuperación posterior. Entonces, lo que está detrás de los cambios en la violencia doméstica, ¿es la evolución del dólar o es la crisis? Bueno, en parte la respuesta a eso fue lo que mencioné antes, que al hacerlo en un momento fijo en cada barrio, estamos yendo para el mismo momento de crisis, por ejemplo, como decía, en el 2003 o en el 2007, para ese mismo momento el efecto es diferencial de acuerdo a la intensidad de trabajo en cada barrio. Entonces estamos, en un sentido, está incorporado ese comentario dentro del análisis. O sea, lo que sí, obviamente, si uno mira la primera impresión y ve solo el dólar, es natural pensar en esa crítica, y fue la primera cuestión que nos hicimos nosotros mismos hace un año y medio, porque al presentar esto, obviamente que somos conscientes de que existen variables que tienen un movimiento en paralelo que no necesariamente implican que haya una causalidad de una para la otra. Este no es el caso. No, pero también la objeción es si no es un periodo muy singular el que ustedes eligieron. Bueno, es un periodo largo, o sea, es una ventana del 2002 hasta el 2010. Y es interesante que justamente es un laboratorio porque el que haya movimientos fuertes del tipo de cambio permite controlar efectos. Y el ingreso, eso que dice la oyente, repito, está en el trabajo econométrico detrás, controlado por verlo, el efecto en cada mes en distintos barrios. Entonces, ahora, si esta teoría es válida, estamos en este momento en problemas, ¿no? Quiero decir, si las conclusiones son correctas, hoy estamos ingresando en una etapa especialmente compleja para la violencia doméstica, porque el peso uruguayo se ha ido depreciando mucho este año, así que la brecha salarial entre hombres y mujeres estaría ampliándose. ¿Se viene un aumento de la violencia doméstica? Bueno, lo que se puede decir es que se viene un aumento de los incentivos dentro del hogar a la violencia doméstica. De ahí a que se concreten, habría que esperar resultados. Nosotros decimos que con este cambio de ingreso relativo que va a venir, y hay que ver cuánto más sigue esta depreciación, o sea, hay que ver la magnitud, pero lo cierto es que se están generando incentivos para que el hombre
tenga un ingreso potencial mayor que la mujer y por ende, a la luz de esta teoría, de estos resultados, incentivos a generar mayor violencia dentro del hogar porque se rompe o se debilita ese escudo invisible que me gusta llamar, que es la independencia económica. Obviamente no hay que pensar en casos particulares, porque estos estudios miran al promedio de toda la población de Montevideo. Obviamente hay casos que, si cada uno piensa en casos que conoce, dirá, no, pero esto no pasa. Pasa lo contrario. Es claro, o sea, hay ejemplos concretos que puede pasar lo contrario, pero en promedio este efecto fue el que dominó en los últimos años en Uruguay. O sea, el efecto de que aumenta el ingreso relativo del hombre hace que se generen mayores incentivos a la violencia dentro del hogar. Y la pregunta siguiente, casualmente, bueno, creo que tiene bastante que ver con lo que acabamos de hablar ahora mismo, con la consulta anterior. El oyente debe querer saber para qué sirve un estudio como el que ustedes realizaron, para qué sirve haber llegado a esta conclusión. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer a partir de esta relación que ustedes han detectado? Lo primero es un resultado bastante directo y en mi opinión bastante intuitivo. Es que aquellas políticas designadas, diseñadas a mejorar el ingreso potencial de las mujeres van a tener un efecto positivo al reducir la violencia doméstica. Y esto es algo que a la luz de este estudio parece intuitivo, pero previamente, sin tener evaluación de datos en Uruguay, podría ser ambiguo porque una literatura decía una cosa, otra literatura decía otra. Entonces nosotros estamos diciendo que a lo de este estudio podemos afirmar que existe evidencia en Uruguay que si se fomenta el ingreso potencial de las mujeres, como por ejemplo con programas de educación, con todo aquello que pueda impulsar el ingreso potencial de la mujer, se van a generar incentivos para reducir la violencia doméstica. Y lo segundo que implica este trabajo, y que no era tan obvio y que lo descubrimos cuando nos metimos, es que el dólar, las fluctuaciones del ciclo económico a través del tipo de cambio afecta la intensidad de la violencia, los incentivos a la intensidad de la violencia doméstica. Entonces, también el estudio sirve para prevenir. Y quiero decir, ante un escenario como este que estamos viviendo ahora, del que yo hablaba recién, con el dólar habiendo tenido la suba que ha tenido, las autoridades deberían prestar atención, las autoridades deberían encender algunas luces amarillas y preparar políticas. Sí, yo creo que es un buen momento para concentrar las políticas en un aspecto en que sabemos que se van a estar aumentando los incentivos porque el trabajo de los hombres se va a empezar a pagar más que el trabajo relativo a las mujeres. Por lo tanto, dar un apoyo extra en estos momentos a las mujeres luce como algo razonable, porque básicamente las fuerzas de la macroeconomía van a estar dando un apoyo extra a los hombres. Entonces, para compensar un poco la balanza, luce intuitivo pensar en esto, ¿no? ¿Y cómo sería la política? ¿Qué habría que hacer? En la implementación, pero se me ocurre, por ejemplo, darle un subsidio, hasta darle un subsidio económico a la mujer. Por solo hecho de ser mujer, la mujer podría tener un subsidio económico por parte del gobierno o por maternidad, como pasa en muchos países. Por el solo hecho de ser madre, la mujer tiene un sueldo. Punto. O sea, así pasa en muchos países escandinavos. Pero es una medida que seguramente está chocándole mucho a una parte de la audiencia. Bueno, el economista Ignacio Muncho está proponiendo subsidio a la mujer en esta coyuntura que se viene para prevenir un eventual crecimiento de la violencia doméstica. No solo eso, sino el subsidio que yo estaría a favor que se produjera va mucho más allá, sino tiene muchas consecuencias que van más allá de la violencia doméstica, sino fomentar el cuidado del hogar y generar todas las consecuencias que pueden tener de darle mayor tiempo de una madre con su hijo. Pero volviendo al tema de la violencia doméstica, me pregunto cuánto cuesta ese subsidio, me pregunto cuánto impacta en la propia economía. Habría que ver cuánto cuesta en el corto plazo y los beneficios que tiene en el largo plazo, que ahí habría que hacer bien las cuentas, porque obviamente parece que fuera un pago puntual ahora, pero hay que descontar todos los ingresos futuros que puede llegar a venir con esto. Estas son políticas de largo plazo que hay que tratar de extraer de los problemas cíclicos que tenemos en la economía. Hoy tenemos una situación fiscal sumamente delicada. Cuando le pregunté qué tipo de políticas podrían adoptarse, sabiendo que hay un estudio que dice que al aumentar el tipo de cambio puede haber incentivos para el incremento de la violencia doméstica, yo pensé que usted me iba a hablar más bien de políticas del Ministerio del Interior, por ejemplo.
o de los servicios de asistencia a la mujer, de las intendencias, etcétera. Sí, o sea, yo fui a políticas sociales porque creo que a lo que dice esta teoría es que... No pensé que me iba a hablar de dinero, no pensé que me iba a hablar de subsidio, pensé que me iba a hablar de políticas preventivas de otro tipo. Pasa que la disuasión muchas veces viene dentro del hogar sin necesario que haya un policía metido adentro, simplemente porque el hombre sabe, es consciente, internaliza esta independencia económica y directamente no actúa de forma directiva, se evita. O sea, no es necesario tal vez meter un policía dentro de la casa o vigilancia para evitar directamente algo que viene por otras fuerzas que están operando también. Eso en nuestra opinión, es interesante y es una forma de mirar estos problemas también. Doctor Munjo, durante la exposición que realizó en la Asamblea Anual de Antiguos Alumnos del IEM, usted hizo mucho hincapié en que para llegar a resultados útiles, tanto en materia de políticas públicas como en las empresas, hay que analizar los datos con profesionalidad, pero también con mucha creatividad, dijo. ¿Es eso lo que está detrás de estas investigaciones que a primera vista resultan llamativas, resultan sorprendentes? Exacto. Y cada vez más pasa esto, porque si algo hay abundancia hoy a nivel empresarial, incluso a nivel de gobiernos, es de datos. O sea, hoy hay datos, cada vez más se mide todo y hay disponibilidad de acceso a información. Ahora, para generar valor con estos datos, hay que procesarlos y hay que procesarlos de forma inteligente y muchas veces creativa. Había un premio Nobel de Economía, Ronald Coase, que decía usualmente, si uno tortura los datos de forma lo suficientemente fuerte, estos terminan por hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que procesarlos, pero en el buen sentido de la palabra, hacerlos hablar, escuchar lo que dicen, y muchas veces nos dicen cosas que no nos gusta escuchar, pero hay que escucharlo. Entonces, esta es la motivación de toda la línea de investigación que hemos seguido en los últimos años. Yo se lo preguntaba justamente porque si uno repasa los estudios que usted ha venido realizando en estos años, y que usted mencionó en el evento de la Asamblea de Exalumnos, se encuentra con varios casos de este tipo, y tengo acá la lista. Usted detectó que la reincidencia delictiva puede reducirse de un modo importantísimo con una mínima transferencia monetaria el día del egreso de la persona que estaba presa. También concluyó que las transferencias monetarias en efectivo, tipo las del Mides, fomentan actividades delictivas como hurtos y rapiñas en los barrios en los que viven los beneficiarios de esas asignaciones. También encontró que durante los mundiales de fútbol se reduce el delito contra la propiedad en Uruguay. Y no solo eso, si hablamos de fútbol, también encontró una relación entre las derrotas de los cuadros grandes y el aumento de las rapiñas inmediatamente después que terminan esos partidos. ¿Cómo cae entre sus colegas esa línea de investigación? Bueno, entre mis colegas cae bien, pero hay gente que le llama un poco la atención. ¿No lo critican, no lo tildan de efectista, por ejemplo? De efectista no, a veces, más que nada, porque hay que ser consciente de que hay economistas a nivel internacional que se dedican y cada vez más a estos temas. O sea, entonces la profesión económica, la ciencia económica como ciencia, como metodología de investigación, presenta herramientas para analizar esto. Nosotros, cuando nos preguntan, ¿usted qué tema está haciendo en estas investigaciones? Yo digo economía. Economía es... Y esa es otra, discúlpeme que lo interrumpa, pero esa es otra pregunta que estaba picando desde hace rato, desde el principio mismo. ¿Qué hace un economista metido en estos asuntos? Un economista que ¿Por hace qué están investigación? los economistas en estas cuestiones que son más bien para un sociólogo? Exacto, esto es un debate que viene de los años 70, cuando Gary Becker, profesor, premio Nobel, recientemente fallecido el año pasado, empezó a meterse en temas que eran monopolio de los sociólogos. ¿Pero cómo se metió? Con un enfoque económico. Y él llamó esto el enfoque económico del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede, con las herramientas que da la economía, analizar cualquier comportamiento humano donde haya personas, en otras palabras, que toman decisiones evaluando los costos y beneficios de esta decisión. Si uno tiene ese marco, puede sacar conclusiones válidas de distintos aspectos, ya sea dentro del seno del hogar, ya sea la salida de la cárcel, porque es una persona también la que está tomando una decisión, ya sea en el ámbito laboral, o ya sea las personas que están mirando un partido de fútbol, porque en todos los casos el factor común, el hilo conductor, son personas que están tomando decisiones, y estas decisiones tienen consecuencias y se afectan con distintos aspectos los incentivos a tomar esta decisión. Muchas veces hasta se afecta la racionalidad del incentivo, como es en el caso de los partidos frustrantes de los equipos grandes, que nosotros mostramos en ese documento, en ese trabajo que está publicado, que
cuando a la hora exacta en que termina un partido donde se produce una frustración importante de los hinchas de los equipos grandes porque hay un desequilibrio entre lo que se esperaba el resultado y lo que se observa, que es peor a lo que se esperaba, ahí hay una pérdida de racionalidad que hace que se tomen decisiones malas, mucho más costosas que la misma que se podría tomar si uno estuviera en su sano juicio racional. Y acá hay una crítica enorme que viene del lado de una parte de los economistas, de los sociólogos, de que este enfoque es muy simplista. Sí, supongo que evidentemente va a aparecer esa crítica. Nosotros decimos que nosotros no queremos ver la problemática multicausal de todos estos fenómenos que existen, sino que nosotros nos metemos en un aspecto muy puntual y que si podemos entenderlo a fondo ese puntual efecto, vamos a encontrar que se van a poder hacer medidas, asistencias puntuales y que vamos a saber que van a poder afectar un incentivo y vamos a estar generando incentivos para que esto cambie. Y esa es otra duda. A partir de estudios como estos, ¿ha habido ya tiempo como para probar en la práctica los remedios posibles? Eso que usted decía recién. Bueno, el estudio en este sentido que a mí me gustó muchísimo hacerlo fue el de la salida de la cárcel del Comcar. Porque aquí encontramos que una persona que asumió como tesorero honorario del patronato, don Eño Collazo, en el año 2010, tuvo como primera medida, única medida que quiso, porque él conocía de hablar con los presos el día de la salida, es, bueno, paguémosle, en vez de pagarle 2 boletos, como se les daba hasta el 2010, paguémosle 100 pesos, démosle la mano el día que están saliendo 100 pesos. ¿Para qué? Bueno, para que puedan por lo menos cruzar al carrito que hay enfrente del Comcar y comprarse una hamburguesa, un choripán o una coca. Eso era la intención. Nunca se imaginó, porque esto lo hablamos varias veces con él, que esta medida, que la pudimos medir recién casi 4 años después, para poder medirlo, iba a eliminar la reincidencia delictiva del primer día, que lo medimos por primera vez. ¿Con 100 pesos nada más? Con 100 pesos nada más se eliminó 1 de cada 4 reclusos liberados del primer día, volvían a reincidir ese mismo día que eran liberados. Entonces, desarrollamos una metodología para poder medir la reincidencia del primer día, que nunca se había medido a nivel mundial, es original. Está publicada en el Journal of Public Economics, que es una revista científica líder en términos de políticas públicas, porque vimos algo que la teoría decía así: la reincidencia delictiva, que es en torno al 60% en todos lados, en Uruguay, en Estados Unidos, en Holanda, decía la evidencia, los criminólogos fundamentalmente, que está muy concentrada en el primer año. O sea, es de corto plazo, en el corto plazo era el primer año. Nosotros dijimos, bueno, pero el cortísimo plazo que pasa, porque y esto pasó, se nos ocurrió de hablar con la gente del patronato, porque nos decían, el día que salen es un día muy especial. Una persona que estuvo un tiempo recluido, el momento de salir, si no será una preparación o una asistencia de recepción al ingreso a la sociedad, es muy difícil controlar el comportamiento, es natural pensarlo así. Y nosotros vimos cómo se produce el proceso de salida de la cárcel en Uruguay, y la verdad que no nos sorprende que 1 de cada 4 en aquel momento volvieran a reincidir. O sea, no se les avisaba a la familia, se les avisaba el día anterior, tenían que dejar todas sus pertenencias. Básicamente, no había ningún tipo de preparación para un cambio tan dramático como pasar a estar recluido a estar en libertad. Y nosotros medimos esto y demostramos que esta política pública, que es una política pública, pero que fue implementada por la voluntad y el corazón de una persona, tuvo un efecto significativo de una magnitud impensable. Es muy interesante el ejemplo, pero es un caso en el que la política pública existió antes de que ustedes hicieran el estudio. Ustedes pudieron medir el impacto de una política pública. Mi pregunta es, ¿hay algunos de estos estudios, suyo o de colegas, con este enfoque economicista, a partir de los cuales un gobierno, no sé, un gobierno nacional, un gobierno municipal, haya aplicado políticas en la línea que ustedes sugerían para evitar, para corregir un determinado fenómeno? Hay una aclaración, o sea, yo no me gusta llamarlo economicista, sino económico, porque economicista... A ver, ¿cuál es el matiz? Economicista le da un matiz de simplista, y yo creo que aquí hay... Si algo lo que hace este enfoque económico es poner al hombre en su máximo cabal, o sea, en su máxima potencialidad, de que es el racional de poder medir costos y beneficios de las acciones. O sea, cualquier enfoque que quiera atacar esta forma de pensar los problemas está en algún sentido minimizando a la persona, diciendo que no puede ser racional. Nosotros decimos, sí, a veces no podrá ser racional, pero si uno mira el promedio de lo que pasa a toda una población, este enfoque es muy fuerte. Este enfoque no hay que mirar persona a persona, sino hay que mirar
el agregado, donde las grandes fuerzas terminan generando incentivos a comportamiento de determinada manera o de otra. Y volviendo al tema... Hecha esa aclaración, la pregunta entonces quedaba pendiente. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, hay muchas políticas de seguridad que tienen en cuenta esta línea de trabajo que lleva más de 40 años, repito, donde los economistas se metieron en temas históricamente de los sociólogos. Y hay resultados en educación también. Se empezaron a medir de una forma diferente los resultados y los economistas se metieron a jugar en la cancha de los que estudiaban tradicionalmente la educación, que también estaban metidos los sociólogos, los que realmente tenían educación, y los economistas empezaron a evaluar los números de una forma diferente y empezaron a sacar resultados que hay ahora toda una ebullición en literatura de educación impulsada por economistas. Entonces, no es que los economistas se entrometieron ahora en áreas que no eran de la economía. O sea, no podemos hablar de otras cosas que no sean del PBI, de la inflación, del déficit fiscal, porque las herramientas son las mismas para poder medir comportamiento humano. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Ignacio Munjo, doctor en Economía, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿le parece? Para seguir discutiendo otras investigaciones. Con mucho gusto. O para hablar del PBI y de la inflación. También porque nosotros, como economistas, nos adaptamos a la realidad del país y nos metemos también en los temas usuales del economista, que no quiere decir que una cosa colide con la otra. Ya volvemos con la crónica de Rosario y luego la mesa de los jueves.